Grabar. Pues muy buenas tardes a todos. El día de hoy en estas mesas de trabajo que hemos estado llevando, vamos a hacer la presentación de por algunas de las propuestas de el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes, el cual presido. Tenemos algunas propuestas en materia de migrantes indígenas, que vemos que es una de las comunidades pues más vulnerables dentro del territorio nacional, los indígenas, como pues en el exterior, los migrantes indígenas, en el cual pues hay muy poca eh, atención hacia ellos, a pesar de que, por ejemplo, este año en México se conmemora o está denominado 2025, el año de la mujer indígena. Vemos que realmente pues la necesidad de llegar a este sector de la población pues es muy grande, y por mucho que se intente por parte del gobierno, pues siempre hay algo que queda pendiente, y en estos grupos de personas, pues carencias o falta de atención, pues son muy grandes. Pues como es costumbre, les voy a hacer una presentación de lo que voy a poner sobre la mesa para hablar en esta y en posteriores mesas de trabajo. Las propuestas de migrantes indígenas en la experiencia directa aquí como parte del Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes. Muchos de los que pertenecen a él son migrantes indocumentados. Una buena parte son de Guerrero, y de pueblos afromexicanos, que también muy poco se habla de estas personas. También las investigaciones que hemos venido realizando ya en los 2 años y medio del boletín informativo y el podcast Hablemos de Migración, les hemos dado cuenta cómo los indígenas son un grupo muy vulnerable, tanto en México como en el exterior, pero también los migrantes indígenas que vienen de otros países al pasar por territorio mexicano son violentados. Entonces, hemos tomado esa experiencia para poder traer sobre la mesa. Los invito, si tienen tiempo, que entren al canal de Hablemos de Migración en YouTube, en donde el año pasado hice una serie de entregas, y una de ellas fue precisamente sobre lenguas originarias en el exterior. No hablé directamente sobre migrantes, sino lenguas originarias, cuál es la problemática aquí en México y en Estados Unidos. Y esa es una parte de las investigaciones que he venido realizando. Las problemáticas por país, identificamos, igual hay que recordar, estos son temas en los que muy difícilmente alguien va a ser experto, al menos en el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes no nos consideramos expertos. Seguimos aprendiendo, hay cosas que sí conocemos bastante, pero lo que nosotros hemos detectado, y ojalá y esta mesa sirva para profundizar en estas detecciones que hemos tenido nosotros, y poder tener un documento base muy sólido para que nuestras propuestas puedan avanzar. Es que, por ejemplo, el 35% de mujeres indígenas no exceden a la salud por idioma. Aquí en México habrá que hablar sobre el IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud, qué tanto ha hecho históricamente, qué está haciendo actualmente, pero siempre se deja afuera a una parte de la población por diferentes razones. Nosotros nos enfocamos nada más en lo que es la lengua, y en la experiencia que tenemos allá en Estados Unidos es que, si bien es cierto que el migrante muy pocas veces atiende a consultas de especialidad que llegue a los hospitales, sabemos que hay muchas clínicas que son comunitarias, que pues, los costos son accesibles, y que la gente puede llegar, pero lamentablemente a veces la barrera del idioma. Están enfocados allá en los idiomas que más se hablan ya, que es el inglés. Muchas tienen traducción al filipino, el español evidentemente, pero no así para las personas de lengua originaria, el cual sigue habiendo un gran problema. Entonces, sí es una de las realidades que los pone en una situación todavía de vulnerabilidad más grande. Hay un desplazamiento forzado de 600,000 indígenas oaxaqueños. Ahí habría que ver, esto evidentemente es tanto en territorio nacional como los que se van hacia Estados Unidos. Los oaxaqueños son, perdón, un grupo bastante vulnerable, y los indígenas, pues no se diga, ¿no? Oaxaca está sufriendo por muchos de los problemas, el estado más grande con más municipios, y pues uno de los municipios, si no es que no recuerdo el nombre, pero tiene el municipio más pobre del país,
lo cual pues nos habla de las necesidades que tiene este estado, entre otros, así como también vemos una problemática en la falta de un enfoque intercultural en trámites migratorios. Hemos hablado de muchos aspectos en cuestión de los migrantes, en cuestión de el arreglar papeles, doble ciudadanía, pero la realidad es que aquellos que no hablan español, aquellos que no hablan inglés, pues van a encontrarse todavía con muchos más problemas en el futuro. Porque no está pensado. Apenas se ha anunciado que, por ejemplo, en los consulados va a haber reducción, pero en los que yo he logrado poder entrar, no hay el material para lenguas originarias y pues en los que lo llega a ver es muy deficiente. Entonces, una de las problemáticas que vemos. 78%, eso es en lo que es en Estados Unidos, en México. En Estados Unidos se agrega que el 78% son estereotipados como pobres o peligrosos. Es algo que se tiene que cambiar, porque igual llega a pasar aquí en México que simplemente por la manera en que te ves y estás más moreno, pues mi temor a que seas más violento aumenta. En Estados Unidos también pasa. Solo el 12% en centros de detención tienen intérpretes. Igual en Estados Unidos hay intérpretes para español, quizás para algún otro idioma, pero para lenguas originarias es muy poco. Sí existen mucho más que en comparación con México, pero es muy limitado y lo que utilizan es normalmente son llamadas por teléfono en los juicios para alguien que puede interpretar, lo cual también dificulta que si de por sí a la hora de traducir, de hacer la interpretación de manera presencial, llega a haber errores por parte del intérprete a nivel telefónico, esto aumenta bastante y eso es por experiencia. Yo, al estar en una corte de migración, yo lo que decía mi intérprete no siempre decía lo que yo estaba intentando dar a entender, tenía que estarlo corrigiendo. Esto gracias al inglés que manejo, pero esto mete en una problemática a aquellos que no hablan el inglés en la interpretación que va a hacer, que se les va a hacer, pero también aquellos que hablan lengua originaria que no vayan a poder ser bien representados y con esto presenten problemas. 70% de los migrantes indígenas trabajan en el campo, el 37% reporta robo de salario y estos son reportes que hay, pero sabemos que la mayoría de los trabajadores no reportan este tipo de prácticas. En Canadá tenemos igual poca experiencia, no hay datos oficiales sobre migrantes indígenas, hay datos muy esporádicos por ahí, visas ligadas a empleadores, jornadas de 80 horas, si bien les va, a veces hasta más. Se ha hablado mucho aquí de el que les quiten el pasaporte, que sean prácticamente secuestrados, que los manipulen, que si denuncian no les vuelvan a dar el contrato, algo que ya hemos visto en otras mesas, sobre todo la de derechos laborales, la revisión del TEMEC, también hemos hablado de ese tema. Y también, pues, otra de las problemáticas es política sin enfoque de lengua o identidad. Sigue estando muy rezagado en el país y, pues, por ende, también fuera de él. Las denuncias claves que nosotros tenemos son, pues, negación de identitaria, autoridades no reconocen lo indígena, deportaciones sin intérprete, represión por vestimenta, un 60% de monolingües indígenas excluidos de salud y justicia y sin reconocimiento binacional de derechos colectivos. Las propuestas que tenemos algunas, no, igual no son demasiadas propuestas, son pocas, sino que son dos, cuatro, son cinco las propuestas que ponemos en la mesa. Esperemos que se enriquezcan con el paso del tiempo. Una es la del reconocimiento de lenguas indígenas en trámites migratorios, que todos los trámites migratorios estén disponibles en todos los idiomas que se hablan dentro de nuestro país. La segunda es cuotas laborales. Nos estamos yendo a un número alto, 15%, pero se ve alto en número, pero realmente para la necesidad que tenemos de que los indígenas sean, eh, ¿cómo se llama?, tomados en cuenta. eh, Sí necesitamos un 15% de plazas para hablantes de lenguas indígenas. Ya no estamos nos quedando en el simple hecho de ser indígena, que igual sabemos que hay muchos indígenas muy bien preparados, pero que lamentablemente no hay ofertas de trabajo para ellos. Debería de poderse asegurar una cuota por lo menos de un 15% para que ellos pudiesen trabajar y servir. Creemos que la necesidad es mucho más grande, pero ahí empezaríamos. Otra de las que tenemos es la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional de Comercio, que no tiene necesariamente directamente que ver
100% con indígenas, son más derechos laborales y eso, pero que sí necesitaría el revisarse y ratificarse este y todos los convenios que haya que tengan que ver con derechos laborales, que tengan que ver con la protección de los derechos de los migrantes, los indígenas, las mujeres y cualquier grupo vulnerable que sea necesario. Otra de las propuestas es la educación intercultural bilingüe en zonas migrantes. Es uno de los grandes problemas que hemos detectado es que cuando migrantes llegan hacia a México, el derecho a la educación, a veces son privados los menores en algunos lugares porque no se da en absoluto la atención a los menores para que sigan siendo educados y en otros por la falta, la carencia de poder hablar la lengua que hablan estos migrantes. Recordemos que México no es el único país donde hay lengua originaria, hay varios otros países que también tienen el mismo lenguas, a lo mejor algunas variantes de las que hablamos aquí, en específico el náhuatl, el maya y todas las derivaciones que van por ahí, pero que no son reconocidas y es algo de lo que están teniendo problemas en esas áreas. Otra de las propuestas es campañas contra la discriminación y la visibilización cultural. Muy pocas veces se habla de la discriminación, el racismo que existe dentro de nuestro país y uno de los grupos más vulnerables son precisamente los indígenas. Aquí tenemos que ver que al hablar de migración, si bien es cierto que nos enfocamos mucho en el migrante que está en Estados Unidos, que son varios millones de migrantes que están por allá y que necesitan ser atendidos, la realidad es que en México también tenemos la migración interna de muchos migrantes que han sido obligados a salir, como bien lo decía al inicio, muchas personas de Oaxaca se han visto obligados a salir, muchos de ellos no hablan español y al salir a emigrar hacia otro estado de la República se ven con esta discriminación. Gente que viene desde del sur de nuestras fronteras también se ven con esta discriminación. Y por eso creemos que se necesitan hacer campañas contra la discriminación. No basta con nombrar un año como Año de la Mujer Indígena, es realmente tomar medidas para visibilizar esta problemática que hay, para concientizar a la gente de que tenemos que trabajar juntos para poder erradicar esta discriminación que hay en México y por ende, pues también exigir que también se haga a un lado en el exterior. Estas son las propuestas que tenemos, algunas de las preguntas que creemos se pueden hablar aquí, más las que tengan ustedes, las ideas, es, por ejemplo, cómo impacta la pérdida lingüística y la identidad indígena. Eso es alguien que creo que es la gente indígena es exactamente la que nos puede informar para que como sociedad estemos conscientes de qué es lo que perdemos si se va una de de nuestra identidad lingüística, nuestra cultura, qué estrategias de resistencia existen, si es que hay que darles promoción y si no hay que crearlas, cómo adaptar la app Newsabi para afromexicanos ante redadas. Ya existe una, no es el nombre tal de la aplicación, pero ya existen aplicaciones para miembros de esta comunidad. O sea, ya hay cosas que se están haciendo, ver cómo se podrían adaptar a lo mejor para implementar algún tipo de sistema de información allá en Estados Unidos. Sabemos que hay muchos clubes migrantes, que hay muchas asociaciones que han venido ya con muchos años trabajando y que ya tienen algo de trabajo realizado y que podrían compartir eso y que fuera un beneficio para la comunidad en su totalidad. Otra de las preguntas es alguna experiencia con intérpretes de lengua indígenas en cortes o en consulados. Esa es lo que decía, muchos de los problemas es que al hablar por teléfono, hacer la traducción por teléfono, se llega a perder mucho en la traducción. Y entonces ahí sí se necesita, evidentemente, el problema es los cómo. Y para ello primero tendría que ser la visibilización de que si hay una necesidad de esta comunidad para ser representada y después ya ver los mecanismos para poderse llevar a cabo. Muy pocos conocen esta problemática de las traducciones en las cortes. Y otra de las preguntas es qué cambios urgentes requieren las políticas migratorias. Y aquí, evidentemente, hablamos de la política migratoria de México, de la política migratoria de Estados Unidos y de Canadá. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Lo tienen contemplado o no? Son algunas de las preguntas que pongo a su consideración para, pues, abrir el debate, el intercambio de ideas en esta mesa que se me hace de suma importancia, pero que sí necesitamos redoblar esfuerzos para poder realmente llegar a la población que necesita ser escuchada, que no
realmente muy pocos de nosotros somos. Hace algunos días, la semana pasada, si no me equivoco, hablaba de mi herencia española por parte de una de mis abuelas, pero que por parte de mi padre, pero por parte de mi madre tengo herencias allá que van hacia una herencia que es de indígena, gente morena, morena oscura de mi abuelo, mi abuela, de Puebla, de Oaxaca, en el cual, bueno, que tengo que admitirlo, sé muy poco de ello, sé que lo tengo en la sangre, pero creo que hay que visibilizarlo, saber todos nosotros de dónde venimos. En Estados Unidos se habla mucho eso, buscan su herencia genética, todos revisan su ADN. Creo que nosotros también deberíamos de empezar a ver de dónde venimos, cuáles son nuestros antepasados para enriquecernos más. Bueno, pues esa es la presentación y con esto pues iniciamos la plática y pues adelante, Raúl. Buenas tardes, compañeros, como siempre aquí, llegando tarde a la carrera. Y alcé la mano rápido porque me voy a ir eh, más o menos como a las 7, porque nosotros cada semana tenemos una reunión de coordinación en la Dignidad, entonces me toca estar en esa reunión. Bueno, mira, yo lamento no haber podido estar en toda tu presentación, pero de lo poquito que alcancé a escuchar, quisiera comentar un par de cosas. Eh, yo sé que pedir que haya intérpretes lo digo como ñu sabi, ¿no? Como mixteco, ¿no? Y yo, por ejemplo, que hablo de prestado, dijeran mis paisanos, porque mezclo muchas palabras español, y hablo, es una variante, entonces, del mixteco o del ñu sabi somos 120 variantes. Entonces, solo de pensar en que haya intérpretes en todas las lenguas, ya es una, ¿cómo se llama? Una desmesura, ¿no? Porque si hablamos que estamos 64 naciones indígenas, pues cada una tiene 20, 40, 100 o 120 en el caso de los mixtecos variantes, entonces sería una enormidad. Lo que yo propondría es que, desde luego es tu propuesta, pero no sé si sirva el sugerir que por lo menos existan traductores de las lenguas mayoritarias, porque también eso es muy importante mencionar. No es lo mismo los 2,5 millones de nahuas que hay a los 5 chocholtecos que existen, ¿no? Y que están todos viejitos y que esos no van a salir de su pueblo, que ya están casi por morirse, ¿no? Entonces, tener a fuerza un chocholteco como traductor de alguien que sabemos que ya no va a ir por su edad, ¿no? A tener traductores para los 2,5 millones, que de eso seguramente una buena cantidad se van para el norte, a otros países, ¿no? O los 2 millones de mayas, o el 1,900,000, o también casi 2 millones de zapotecos, o también, bueno, estoy dando datos todavía de hace 10, 15 años, o sea, no estoy actualizado, seguro los números han crecido, o sea, estoy dándote datos de muchos años atrás. Pero solo para señalar la importancia de por lo menos tener traductores de las lenguas mayoritarias, ¿no? Que sí sabemos que se mueven. Nahuas, mayas, zapotecos, mixtecos, triquis que migran bastante también, ¿no? Sobre todo de dos, de la triqui alta a la triqui baja. En fin, eso a lo mejor puede ayudar. Lo otro en relación a los porcentajes de indígenas que deberían de tener oportunidades de oferta laboral. No, los números que pone son muy pequeños realmente, ¿no? Porque si nosotros consideramos que hoy entre el 25 y el 30% de la población en México somos indígenas, que no están identificados, porque ese es un problema de identidad, o sea, que es cómo define la identidad indígena. ¿Se define porque usaste el vestido tradicional? No. ¿Se define porque hablas la lengua? No, no solo por eso, se definen por muchas otras cosas que nos hemos venido discutiendo por décadas y que nosotros les hemos dicho a los expertos, no, por favor, ustedes no nos califiquen quién puede ser indígena. Nosotros sí podemos calificarnos cómo somos nosotros como indígenas. Entonces, si consideramos que por lo menos el 25 y 30% de la población es indígena en nuestro país, las oportunidades laborales tendrían que ser en proporción de ellos, en proporción de eso. Entonces, porque sirve hasta como argumento, decir, a ver, ¿por qué piden el 15%? ¿Por qué el 20%? ¿Por qué el 25%? Ah, bueno, pues simplemente lo pedimos porque esa es la proporción de ciudadanos mexicanos que se identifican o nos identificamos como indígenas. Por eso deberíamos de estar pidiendo entre el 25 y el 30% de la parte laboral, no el 15%, que es muy, muy, muy pequeña realmente, ¿no?
y para las distintas posiciones, que hay un montón al menos en Canadá hay 64 distintos programas. En relación a la Apple News Savvy, yo había escuchado algo de eso, pero no conozco la Apple News Savvy. A mí me gustaría como conocerla. Y en todo caso, no tendría que adaptarse dependiendo de lo que sea, porque hablamos aquí sin conocer, al menos yo. Habría que ver cómo se adapta para todos, no solo para los afroamericanos, ¿no? Sino cómo sirve para todos, porque nosotros decimos lo que hemos ido construyendo como indígenas no es solo para los indígenas, que sería un fenómeno reduccionista. Nosotros planteamos que lo que los indígenas hemos creado y propuesto y generado es para la humanidad y tendría que plantearse su utilidad para todos lados. Entonces, eso sería en cuanto a la app, que es que a mí sí me gustaría conocerlo. En relación a los traductores, mira, esa es una pesadilla. O sea, yo durante como 5 años fui voluntario de una de las abogadas más prestigiosas de migración aquí en Vancouver. Entonces aprendí muchas cosas de ellas, entre ellas la pesadilla de los traductores, porque resulta que a un mexicano le traducía a un argentino, ¿no? Donde para un argentino decir pendejo es decir joven. No, es un pendejo, es un joven. Pero para decir pendejo en mexicano es otra cosa. Y entonces cuando hacía la traducción de que alguien decía, y es que me insultó y me ofendió diciendo que era yo un pendejo, un inútil, todas esas cosas derogativas que son ofensivas y violatorias, pues el argentino traducía, decía, pues que era un joven y que no era capacitado y que no era experto, y es un problema de las traducciones. Entonces ahí yo creo que las traducciones deberían de considerarse, o nuestra propuesta tiene que ser que los traductores correspondan o sean del mismo origen, del mismo país, de la misma variante del que están traduciéndole, para que más o menos se entienda, porque si no, yo luego me enredo con los peruanos aquí, o me pasa con los guatemaltecos también, o me pasa con los del norte, ¿no? Me pasa mucho con los de Guadalajara. Yo, hasta apenas recientemente entendí qué quiere decir eso de machín, ¿no? O sea, yo siempre pensé que decir, no, pues vamos a darle machín, o sea, como vamos a darle chingón, ¿no? O sea, no, tiene otra expresión, como de mucho, como de cantidad, como de bastante. Y yo hasta después de cagarlo un montón de veces entendí que machín era otra cosa. Entonces, es importante eso, sobre todo los que trabajamos mucho haciendo traducciones. Yo es una de las cosas que más hago, traducción. Por eso más o menos puedo entender cuáles son las variantes. Y antes de traducirle a alguien, primero le pregunto, o sea, qué palabras raras tienes o de dónde eres y más o menos que me explique cuál es un poco de su background, digamos, ¿no? Para poder hacer un trabajo por lo menos decente. Entonces, eso es importante. En cuanto a los cambios migratorios, mira, nosotros en Canadá todavía no sabemos cuáles van a ser los cambios migratorios. Hay anuncios, están anunciándose cosas, ¿no? Tiene el gobierno de McCartney con su nuevo gabinete, tiene un poco más de un mes. Entonces, en poco más de un mes todavía no tenemos muy preciso qué cosas. Hay cosas que no han dicho si van a cambiar, como por ejemplo las restricciones al ETA. Yo creo que no van a cambiar, van a seguir usando visas. Y los mexicanos ya están encontrando la manera de brincarse eso. Yo no creo que vayan a ayudar. Entonces, lo único que yo sí diría es que, no sé, tenemos que hacer un trabajo de mucha conciencia con los paisanos que migran también, ¿no? Porque nosotros encontramos con mucha frustración, lo digo por mí personalmente, que nos ha costado mucho abrir espacios. En el 2006 le negaron a partir del 2006 se instrumentó la necesidad de una visa en Canadá. Antes del 2006 los mexicanos podían entrar y salir sin necesidad de visa. Y se instrumentó, ¿por qué? Porque un gran número de mexicanos mintieron, engañaron al sistema canadiense y dieron el pretexto perfecto para imponer la visa. Nos tomó 10 años de protestas diarios bueno, no diarios, pero por lo menos una vez al mes en las oficinas de migración durante 10 años para que en el 2016 abrieran la alternativa de ETA para los mexicanos. ¿Y qué pasó? Se nos vino, al menos en el caso de Vancouver, al igual que en Estados Unidos, por ejemplo, a California se van todos los oaxaqueños, a Nueva York se van todos los poblanos. Bueno, a Vancouver se vino todo Guadalajara, ¿no? Se vino todo Guadalajara y no se nos vino lo mejorcito de Guadalajara, que digamos, ¿no? Desafortunadamente. Entonces empezaron a hacer desastre y medio y
nos cerraron el ETA, ¿no? Y lo peor es, como yo le digo a los compas, miren compas, si ya ayudaron a cerrar algo que nos costó mucho abrirlo, pues por lo menos súmense y júntense a luchar y a participar para abrir otras cosas. Pero no, no le entran, o sea, no participan. O sea, los que menos le echan ganas, compas, lo digo con todo respeto, porque no son todos, pero la gran mayoría, los que menos le echan ganas a participar, a luchar, a colaborar son los indocumentados, ¿no? Y son gente que viene aquí mucho a este país como muy merecedores. Al menos en Canadá, esa es la población que llega. No sé en Estados Unidos, pero creo que es distinta la población que llega a Estados Unidos. Pero aquí la gente que llega a Canadá como indocumentados son clase alta, media alta más bien. Muy pocos llegan de la clase trabajadora, realmente muy pocos. Y esta gente que viene de la clase trabajadora de los indocumentados son los que sí participan, fíjate. Pero aquellos que vienen de las clases medias, medias altas, nomás no, quieren que sea su sirviente, su mozo, y con un estilo muy, muy mala onda, pues, de involucrarse en la sociedad. Entonces yo creo que los cambios migratorios implican también con procesos de educación en nuestro país para aquellos que quieren inmigrar. Y esos youtubers, esos influencers, hacen un daño terrible, pero un daño terrible, mintiéndole a la gente. Vente a Canadá, en un año tienes casa y en 6 meses tienes la residencia, y si tienes un hijo aquí te dan la ciudadanía. O sea, mentira y media que la gente se la cree. Y después uno tiene que andar resolviendo el problema porque la mujer ya está embarazada, porque no sabe dónde tener el chamaco, porque no es cierto nada que le dijeron, y los que estamos aquí resolviendo las broncas nos genera un problema. Pero la gente tiene una negatividad a querer conocer la verdad de las cosas. Entonces tenemos que instrumentar como mecanismos allí internos para los procesos migratorios, para los que vienen. Entonces, pero en Canadá todavía no sabemos qué va a pasar. O sea, hay anuncios de cosas que van a restringir la llegada de gente, van a priorizar lo que siempre han priorizado en Canadá, las clases medias altas, es a los que van a priorizar para llegar a Canadá. Ah, nosotros estamos invitados a participar en el diseño de un nuevo programa de trabajadores migrantes, especialmente para la agricultura y la pesca. Estamos trabajando muy de cerca en esa parte. Estamos invitados también a participar en la elaboración de un programa para indocumentados, pero restringido. Entonces estamos ahí dando la pelea. No sé qué tanto va a pasar de nuestras cosas, de nuestras propuestas, porque tenemos a los patrones del otro lado, tenemos al consulado del otro lado, que no juega de nuestro lado, hay que decirlo, aunque sea de la 4T, no juegan los consulados de nuestro lado, al menos aquí en Canadá, no sé, a lo mejor en Estados Unidos es diferente, pero de aquí no juegan de nuestro lado. Entonces, los cambios migratorios pasan también necesariamente, mi querido Diego, compañeros, por cambiar este modelo de migración o de funcionarios que tenemos en migración. Así como en la Suprema Corte tuvieron que ser mandados a descansar estos ministros, estos jueces corruptos y demás, algo similar tenemos que hacer en el sistema de relaciones exteriores en México, porque se ha convertido en el reducto de la reacción, con todo respeto, se ha dicho, ¿no? Solo eso. Gracias, Raúl. Como siempre, enriquecedora lo que me compartes, me hace sí, ver más. Lo había dicho, ¿cuántos intérpretes? Uno de los grandes problemas es la invisibilización. Si no sabemos quiénes están, cómo están, dónde están, Te muy interrumpo pocas. nomás un segundo que se me Ajá, pasó, sí. porque ese dato es Ah, importante. sí, a Para ver. el caso de los intérpretes, nosotros cuando hemos tenido casos de indígenas, nosotros quienes nos han ayudado bastante son los del INALI, el Instituto Mm, Nacional de Lenguas Indígenas. Esos ok. cuates sí te encuentran de todas las variantes. Les dices de qué variante, de qué lengua y te encuentran. Ellos es, creo, Ujú. importante de ponerlo allí, que dentro de los intérpretes se tome en cuenta esta gente, que sí actúan bastante profesionalmente. Al menos dos casos que nos tocaron a nosotros, ellos nos ayudaron a encontrar gente. Ujú. Perdón, Diego, Sí, discúlpame. no, y está bien, gracias por el dato, porque esa es la tercera fase de las mesas de trabajo. Vamos a invitar o buscar que alguien de estas organizaciones estén. Y sí, uno de los problemas que yo veo es, tenemos que intentar ver la manera de que podamos saber cuántos hay para poder entonces solicitar esas traducciones, porque no es lo mismo, bien lo dices, cada estado de Estados Unidos, hay migrantes de todos, pero hay una variante de donde hay más, así como en Canadá y en el resto del mundo donde se vayan. Pero hablando de Estados Unidos, Canadá, que es donde hay más, de nada te sirve que te manden a alguien que a lo mejor que habla náhuatl,
a una población donde hay alguien que habla triqui. Entonces, pero sí el saber, y es importante, y a donde va dirigido, acuérdense que la propuesta general que nosotros que impulsamos en el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes es la creación de una Secretaría de Estado, Secretaría del Migrante. Y que esa Secretaría del Migrante, con el poder del Estado que tiene una Secretaría de Estado, el presupuesto que tiene, poder cubrir todas estas necesidades en donde si estás en una corte de Estados Unidos, en lugar de crearlo en el centro que ellos tienen para las traducciones de diferentes idiomas, ahí me tocó ver traducciones en idiomas de otros países, no en lengua originaria de México, pero que esa llamada sea exactamente al INALI, que hay una colaboración para que se preste ese servicio. Pero para eso sí necesitaríamos saber, y en donde sí se pueda dar de una manera presencial, que ahí vendría también esta parte de la reforma de los consulados. El consulado debería de tener a alguien que pueda recibir a la gente en esa lengua cuando la población es sumamente grande. O sea, poco a poco se va armando, pero lo primero es visibilizarlo y se necesita. Si llegan a ver, antes, no sé si antes de que llegaras, hablé de hace un año hice una entrega de un video de lengua originaria en Estados Unidos y me cuesta mucho trabajo de repente el poder decir los nombres igual y es algo que todos los mexicanos deberíamos de poder hacer. Pero que más o menos de un esbozo de la necesidad que había en donde se necesitaba. Necesitamos hacer eso y decir si se necesitan traductores por este y este asunto. No nada más a los que están en migración, sino los que van a ir al consulado. El consulado, si no puede, debería, que ahorita es imposible comunicarte de manera directa a la mayoría de consulados. Te mandan a una contestadora que ninguna te dice si hablas otro idioma, aprieta tal botón. Es español y si no hay español, o sea, te amuelas, ya no puedes hacer nada. Entonces, eso se tiene que reestructurar, que es una de las propuestas ahí también que pusimos. En cuestión del porcentaje de indígenas, sí dije, es muy poco, pero creo que ese poco que ponga, que estamos pidiendo es mucho más de lo que hay el día de hoy, porque no se ha visibilizado. Pero sí tendríamos que ir a que fuera realmente proporcional y que fuera con equidad de género. O sea, todo eso es temas que tenemos que traer a la mesa para poder exigirlo, ¿no? Igual el día de hoy pues igual, me gustó lo que decías, ¿cómo defines la identidad? O sea, ¿hasta dónde yo soy indígena? O sea, ¿me juzga mi color de piel o me voy a hacer el ADN? O sea, sí te tiene que abrir ese debate de cómo definir, porque normalmente cuando buscan esas definiciones son en épocas electorales. O sea, es cuando sí me sale lo indígena, cuando sí me sale lo afromexicano y presumo, pero antes de Sobre todo eso, si quieres ser candidato, ¿no? ajá, y antes de eso, yo por eso dije, no sé, por parte de la madre de mi padre viene de España, mi abuelo viene del norte, regio, por allá, pero mis abuelos maternos, sí, prietitos, así bonitos, ¿no? De ese color oscurito, que en mi época de fresa yo decía, pues yo no quiero ser de esos, ¿cómo? Si me sale un chamaco así, ¿qué hago? Que he ido evolucionando, afortunadamente uno va madurando, tiene que reconocer eso. Entonces, ¿puedo decir que soy indígena? ¿Me hacemos un examen? O sea, son muchas cosas ahí que tendrían que traerse hacia la mesa para que no pase lo que está pasando a veces en algunas cuestiones con el tema de la mujer, esto de la equidad de género, que la mujer debe tener número de oportunidades, inclusive más en el ámbito migratorio ahorita son más porque son más las mujeres que están migrando que los hombres, muy poco, pero son más y que hay mucha capacidad y que de repente nada más se pone alguien para cubrir el puesto, pero no se busca el mejor perfil, que tenemos grandes mujeres en todos los ámbitos. Durante la campaña para Claudia Sheinbaum se decía, tiene que ser presidenta, la presidenta de México porque es mujer. Y dije, no, tiene que ser presidenta porque es la mejor candidato que hay o candidata. O sea, no es por el hecho de ser mujer que te mereces estar ahí, sino por ti, porque vales como ser humano. Creo que esto sí sería bueno el poderlo definir con mucho tiempo antes de las elecciones, porque a la mera hora, o sea, todos van a salir corriendo a sacar esos rasgos que hasta ¿cómo se llama? Perspectiva de género, la identidad sexual también ahí se llega, puede llegar a manipular. De la El app, tema de la ajá, identidad indígena está resuelto, a ver, cuéntame de una Diego. O vez. sea, el tema de la identidad indígena lo hemos resuelto ya hace buen rato, ¿no? El problema es que para los fines electorales lo manipulan, lo manosean y lo cambian, porque nosotros hemos definido muy claramente las características de la identidad indígena. Uno, que es que compartas un territorio, ¿no? Y ese territorio, cuando se habla de territorio, eso, el territorio cultural, es el territorio del ambiente, es cualquiera de esas cosas. Por eso nosotros decimos, ¿hay indígenas en Nueva York? Pues sí hay un chingo de indígenas en California, sí hay, porque ve ahí a California y vas a encontrar los mercados oaxaqueños, encuentras a la gente
teniendo sus Ah, gallinitas, teniendo su medicina, es decir, tienen su territorio, comparten territorialmente y siguen haciendo sus tequios y sus servicios en la comunidad. Ese es un elemento de la identidad, ¿no? Compartir un territorio. Lo otro, compartir una cosmovisión, una visión del mundo. O sea, tenemos una perspectiva muy específica de cómo vemos el mundo nosotros, ¿no? Hay quienes creen en esto, en lo otro, está bien, nosotros creemos en otras cosas también como indígenas, tenemos una perspectiva muy particular del mundo, una cosmovisión sobre el mundo. Tres, compartimos una forma de organización o formas de organización, ¿no? Que el tequio, que la guesa, que el mano vuelta, distintos nombres que le dan en distintos lugares, ¿no? Compartimos la ayuda mutua, compartimos todas esas cosas que tienen que ver. Obviamente compartimos valores culturales como la lengua, el vestido y demás, pero no es solo la lengua ni el vestido lo que define la identidad, sino es parte de los elementos identitarios. Y lo último es la autoascripción. Es decir, que uno se siente realmente ñusabi o zapoteco o mixteco o náhuatl. Uno se asume como tal, ¿no? Porque si no, luego encontramos a nuestros paisanos, pues todos de nariz chata como yo, negritos, chaparritos, ojos rasgados, ¿no? A mí me dicen, oye, tú eres de Filipinas. No, le digo, yo soy ñusabi, ¿no? Porque sí me parezco a los filipinos por los ojos de indígena, pues, ¿no? ujú, Pero uno se siente orgulloso de eso. Pero tú luego encuentras a paisas que pues dicen, no, yo soy casi, casi francés o alemán, ¿no? Dice, bueno, pues, también debe haber algunos así, ¿no? Pero sí. no se ascribe, no se asume como indígena, porque en efecto es un proceso de reconocerse como indígenas. Y no te culpo de nada, Diego, porque nos formaron de sentirnos Ujú, avergonzados como sí. indígenas. O sea, yo lo recuerdo, pues yo me formaban a la cola hasta lo último del salón, me pegaban en la boca para que yo no hablara ni un sabi. O sea, nos decían, el indio es tonto, el indio es bruto, el indio es sucio. O sea, todo lo peor éramos los indios. Entonces nadie quería ser indio, cabrón. Pues sí, ¿quién quiere ser indio así? ¿No? Ujú, Después, cuando conocí a Ricardo Flores Magón y supe que era un indio, dije, no, puta, yo sí soy indio. Yo le debo a Magón a los 16 años que me devolvió el orgullo de ser indígena. No, yo soy un ujú, indio, pero de estos, como Magón. ¿No? Entonces dije, así me empecé a adentrar y a conocer y a sentirme orgulloso de lo que es ser Ñu Sabi, ¿no? Pero está resuelto, o sea, el problema de la ok. identidad indígena está resuelto. Fue una pelea muy dura contra los antropólogos y los sociólogos que querían definirnos por un asunto de sangre, ¿no? El asunto de la identidad indígena no tiene que ver con la sangre, que si eres puro, que si eres 50%, no, no, déjense de cosas. Yo a usar una expresión muy mexicana, pero me la guardo. No Sí, sé, gracias. Sí, tendremos que los hablar niños de se eso. vayan a ofender aquí, pero la verdad es que nos habían metido en esa discusión de que era un asunto de sangre, de que si tienes la mitad de Ujú, sangre española, la mitad... No, si a sangres vamos, vayas a hacer su análisis genético y van a ver que tenemos sangre de todo el mundo y les van a sí, aparecer sangre de los africanos, sangre de quién sabe, ujú. 20 países, ¿no? Entonces, no, no es un problema de sangre el asunto de la identidad indígena. Fíjate, ese tema igual lo voy a anotar porque creo que es parte de la formación política. Hablar precisamente de eso ahorita. Esto es, para evitarnos, bueno, no que se vamos a evitar, ¿no? Pero en el futuro sí. Y no, si yo me dejé de sentir así hasta que pisé centro de detención, en donde me di cuenta que pues soy uno más, entonces ya volteé a ver a mis ancestros y sí estoy orgulloso de lo que cada uno me ha dado, ¿no? Y a muchos les decía, lamentablemente el tono de piel no es como el que yo quisiera, yo sí quisiera estar más prieto, pero igual también sé que esto me ha dado ciertas ventajas en algunos sectores, el no estar morenito. Pero bueno, y el otro tema que teníamos era lo de la app. Digo, yo investigué, y más que nada es cultural, pero ya, o sea, aquí la idea es de que a veces con esta idea que se tiene de que los indígenas no hacen gran cosa, vemos cómo ya están organizados, inclusive hasta mejor organizados, en muchos aspectos, y es aprender de ellos. En esta organización que tienen con esta app, que es más que nada para la comunicación, pero también tendríamos que aprender de ellos los usos y costumbres, ¿no? O sea, cuántas de nuestras leyes están hechas de una manera que buscan el bienestar de unos cuantos y no el bienestar de la comunidad, que creo que es uno de los mayores valores que tiene nuestra comunidad indígena. Pues básicamente serían esas los comentarios que tengo de esto. No sé si alguien más quiera agregar de las propuestas que he puesto aquí a su consideración. Igual informarles en lo que alguien se anima. Estamos abriendo una mesa más de trabajo de los consulados. Se les van a estar haciendo llamadas telefónicas
bueno, una llamada telefónica, espero yo, para corroborar si están recibiendo toda la información por WhatsApp o por correo, para ver si se quieren agregar a una de las mesas nuevas, porque se abrieron nuevas mesas como la de la comunidad LGTB, también la de, ¿cómo se llama? Consulados, para ya empezar a conformar esa mesa también y avanzarla. Próxima semana ya empezamos con un poco de reuniones de lo que es la formación política, para dar un contexto de qué es lo que estamos buscando. Nosotros nos apegaremos a ciertos temas que están aquí. Ya hay mucha gente que sí está Super 4T, que quiere 100% todo con Morena, y pues estamos en colaboración con ellos, ¿no? Para que se integren a las diferentes regiones que ya están estipuladas por el instituto, pero pues aquellos temas o aquellas personas que no, pues nosotros seguiremos aquí hablando mucho del material que ya se está hablando dentro de lo que es Morena, pero pues desde nuestra eh, peculiaridad, particularidad que queremos nosotros aquí el dar a conocer. No sé si alguien tenga preguntas o algo que quiera agregar sobre la presentación. Si alguien no vio la presentación y la quiere ver, pues es bien rápida, se las paso y se las resumo en unos cuantos minutos. Este, adelante, Adal. Sí, muchas gracias, Diego. Gracias por invitarme. Es la primera vez que me sumo a las mesas. Pues nada más vengo a aprender aquí. En la mesa sí que sí me gustaría estar bien activo, sería en la de consulados Ok. y en la formación política, pero cualquier mesa, digo, la información que obtienes es valiosa. Por ejemplo, todo lo que acaba de comentar el compañero Raúl Gatica, pues es interesante, ¿no? De cómo se definen. eh, no sé, yo tengo la idea, no sé si sería, no sé si es ofensivo de decir pueblos indígenas o sería mejor decir nativos o pueblos originarios, no sé. Es una pregunta para Raúl Gatica, no sé, yo estoy un poco confundido ahí. Pues creo que para mí sería mejor pueblos originarios o no sé. Es una pregunta para Raúl Es y correcto, Adal, es correcto, es mucho más aceptable decir pueblos originarios. Este, el tema, el concepto de pueblo indígena lo usamos como generalización porque es como lo que más conoce la gente, pero en realidad deberíamos de irlo cuestionando e ir planteándonos más el uso de pueblos originarios, que eso es lo que somos, los que estábamos antes de que llegaran los invasores, ¿no? sí, oh, sí. Por ejemplo, yo aquí en Chicago, en nuestras reuniones, estamos queriendo también cambiar la narrativa de que, por ejemplo, cuando hablan de Estados Unidos, dicen Estados de América o Estados Unidos de América. Cosa que creo que yo que es incorrecta. Estamos cambiando la narrativa a llamarle solamente por su nombre, Estados Unidos, o podrían ser Estados Unidos en Norteamérica, pero no Estados Unidos de Norteamérica, porque Norteamérica somos tres países, México, Canadá y Estados Unidos. Nosotros somos Estados Unidos mexicanos. Estados Unidos es Estados Unidos. Canadá es Canadá. Entonces, cambiar la narrativa de Estados Unidos americanos, pues yo creo que eso no sería correcto, sería nada más Estados Unidos. Esa es una de las palabras que estamos cambiando, así como la pregunta de los pueblos originarios, que yo para mí es mejor, creo que es mejor llamarle pueblos originarios. Puedo estar incorrecto, pero si vamos a tener un poquito más de conocimiento y hablar así, pues creo que eso sería para cuando se refieran a Estados Unidos, pues sería nada más Estados Unidos, porque por ejemplo Europa siempre dice América y cuando dice América se refiere a Estados Unidos, no se refiere al continente. Entonces, esa es una narrativa que creo que si la podemos también fomentar desde el instituto, sería muy bueno para todos, para ir teniendo ah, un mejor forma de comunicarnos y no
seguir con la narrativa que tienen los europeos, de decir América y referirse a Estados Unidos. Sería nada más referirse a Estados Unidos simple y llano como es. Es mi comentario. Gracias, gracias a Dali. Sí, fíjate, o sea, el nombre oficial es Estados Unidos de América y esto creo que tiene que ver desde allá de la doctrina Monroe, o sea, la ideología de Estados Unidos, que pues el querer decir que ellos son todo, América para los americanos. Entonces cambiar el nombre como un país, pues ya se lo pusieron en el pleno agandalle, pero pues demuestra su sed de poderío. Está el instituto, no sé actualmente, pero al inicio de Morena se le daba mucho énfasis el trabajo del doctor Dussel, que hablaba de la descolonización, el eurocentrismo, y hablaba mucho de esto. Una de las cosas que nosotros estamos preparando para la formación política de inicio aquí es precisamente retomar un poquito de lo de Dussel, cuál ha sido su ideología, que va muy acorde a lo que es todo el continente americano, quitando Estados Unidos y Canadá. Yo soy de la idea, y en el Frente Amplio así la tenemos, que cuando se habla de la patria grande, normalmente hablas de México hacia abajo, pero con la cantidad de migrantes que tenemos en Estados Unidos ya no puedes excluirlos. La patria grande ya invadió Estados Unidos, está invadiendo Canadá, porque cada vez hay más, y se tiene que ajustar a esa realidad de los que están allá. También incluirlos en este debate, porque mucho de lo que se habla al norte, tú no puedes hablar en Estados Unidos de un cambio de régimen como a lo mejor es más factible hacia el sur por la situación política, la manera en que son las elecciones. O sea, es una realidad totalmente diferente a la que tienen los demás países. Eh, pero sí, el hecho de decir, yo por ejemplo digo americanos, pero yo sé que americanos somos todos, pero yo no quiero que me digan americano, porque americano me van a decir, ah, pues eres de Estados Unidos, ideológicamente. Entonces, que digo, las personas norteamericanas, que son ellos, los estadounidenses, o sea, empezar a referirme como ellos, así, porque por mucho tiempo se apropiaron del término de lo que dices de indígenas, igual ya me habían hecho la observación, son pueblos originarios, digo, sí, pero no, lo que intento es no crear confusión. El gobierno de México ha denominado indígenas y se está manejando, y la idea es que los indígenas, la idea es que se visibilicen, entonces ellos sí digan, yo quiero que me llamen de esta manera, porque el día de hoy lamentablemente se sigue tomando en cuenta lo que dicen la mayoría que no representa a las minorías. Entonces, la idea es empezar que esas minorías realmente tengan un espacio para decir, si es valioso que Raúl venga y me diga a mí, oye, es esto, esto y esto, porque él forma parte de ella, de esa comunidad, y es el que necesito que me diga. Lo mismo que vamos a tener problema con la comunidad LGTBQ. Para mí, simple mortal, para mí, la comunidad gay, así crecí, para mí abarca a todos. Más allá de cómo les llamo, para mí es el respetar a las gentes que escoger lo que quieran expresar en su sexualidad, pero sí hay cierta necesidad de que tiene que ser, creo que yo, lo más importante es ser visibilizadas ciertas circunstancias para entonces sí que ellos sean los que decidan cómo quieren ser llamados. Eh, y pues estaremos trabajando en ello. Este, Yo quisiera levantar la mano, no pude con la aplicación, pero sí, adelante, adelante, cielo, ¿qué tal? gracias. Nada más puedes Eh, levantar la manita y la cámara ah, Ah, te capta. sí. Ajá. No sé si No, pero tienes que activarlo tú, pero si no, ok, adelante. no, Sí. no encontré la forma ok. de la mano, pero aquí estoy. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Cielo Gómez, yo soy originaria del estado de Chiapas, soy maya tzeltal, hablante de tzeltal y tzotzil, y me parece muy interesante que ustedes estaban tocando el tema justo cuando entré a la conferencia de los intérpretes. Yo soy intérprete certificada por el INALI desde el 2019. Y toda mi experiencia la he forjado aquí en Estados Unidos desde el 2006. A partir del 2006, poco a poco fui involucrándome en el sistema judicial de Estados Unidos, empezando por Tampa, Florida, y me fueron conociendo en otros estados al grado de que ahora puedo interpretar en diferentes estados del país. Los intérpretes de Tzeltal y Tzotzil somos muy escasos. De Tzotzil habemos como 7, hasta donde yo tengo un conteo más o menos, 7 intérpretes en Tzotzil, como 3 en Celtal, habemos 3 en Celtal, más o menos es lo que he oído en todo el país, que estamos certificados para traducir en las cortes. Esa es la información que yo tengo. Eh, con, con,
bueno, no sé cuánto tiempo me pueden regalar. Adelante, ¿no? También quiero Sí. comentarles que trabajo en el Consulado de México en Orlando desde el 2020 y también allí he sido clave para atender a la comunidad indígena de Chiapas que vive en Florida. Hay una comunidad muy grande de tzotziles que viven en Tampa, Florida, están como a hora y media de Orlando y ahí es donde igual he ido haciendo experiencia en atención a migrantes desde una institución de gobierno. Anteriormente a eso, en el 2011, tuve la oportunidad de fundar la Casa Chiapas, una casa de atención a migrantes chiapanecos enfocados principalmente a los migrantes indígenas, a las migrantes indígenas que son, hasta donde sabemos y tenemos entendimiento que son las más vulnerables entre toda la población migrante, la mujer indígena, migrante, indocumentada, junto con sus pequeños. Ha sido mi misión casi ya de vida, abogar por ellas, en muchas ocasiones hacer pro bono, a favor de ellas, e interpretar pro bono, y de ellos también cuando el paisano no tiene dinero para pagar para un intérprete, si es que la corte no le asigna a uno, yo lo hago con muchísimo gusto. Y pues hace falta mucha representación de los pueblos indígenas en los consulados, sí, somos muy pocos igual. En el consulado de Orlando habemos dos mujeres indígenas, una hablante de ñañú y yo, pero no sé de otros consulados, son más de 50 consulados en todo el país y en Canadá que no sé si hay trabajadores indígenas de los consulados en los otros, pero sí es una muy buena propuesta seguir impulsando la representación de las comunidades indígenas dentro del Servicio Exterior mexicano. Si tienen alguna petición de intérprete, con mucho gusto puedo apoyarles a donde quiera que se encuentren. Todo se puede hacer ya vía remota, por teléfono, por videollamada, incluso si hay que viajar para algún juicio, yo pues, estaría dispuesta a organizar mi tiempo para ver si hay posibilidades de viajar. ¿Qué más puedo comentarles? ¿Qué más puedo decir? Prácticamente sería lo primordial, es eso, representación de los pueblos indígenas en los consulados y estaban tocando un tema que me pareció interesante también. Que cómo es ¿Cómo mejor te lo ya escriben? Ajá. escribirnos nosotros los indígenas, si pueblos indígenas o pueblos originarios. Yo pienso que cualquiera de los dos términos es correcto, depende de cuál quieras usar y pues no hay que sentirse ofendidos por ser indígenas. En estos tiempos debemos estar más que orgullosos de serlo y de hablar nuestra lengua. Y si por alguna razón, sobre todo por la discriminación, no la aprendimos bien durante nuestra juventud, durante nuestra niñez, es el momento de reaprender nuestra lengua, nuestra cultura y estar más que orgullosos de ser americanos nativos. Ujú. Participación. Exacto. Gracias, cielo. Sí, y de ahí sale para mucho, digamos, es la primera, sí hay una necesidad de impulsar más este tema, de llegar a más personas, para que no seamos personas que conocemos muy por encima la problemática, quienes propongamos, porque ahí es donde a veces se pierde. Yo intento siempre, dentro de mi comité de Morena que tengo, dentro de la organización, ser lo más amplio y reflejar el sentimiento de todos aquellos a quienes tengo la posibilidad de representar. Pero sí he visto cómo muchas organizaciones piden, pero para un sector muy, muy reducido. Yo con las propuestas sé que hay mucho más por proponer, pero que desconozco de esos temas. Entonces es importante el estar escuchándote, el poder trabajar contigo. Estas son las mesas, son de trabajo, van como 37 organizaciones que ya están unidas aquí, representadas. En la primera etapa de nuestro trabajo fueron las organizaciones las que dijimos de qué temas deberíamos de hablar. Por eso se nos pasaron unos cuantos, porque las organizaciones a veces ven más la necesidad de hablar de ciertos temas que de otros. Y por ejemplo, se nos pasó la comunidad LGTBQ y en la última reunión salió, oye, esa comunidad no ha sido aquí hablada.
ok, la agregamos. Los consulados se nos pasó de lleno porque estábamos viendo otras cosas, entonces ya la estamos agregando a esas mesas de trabajo. Pero para crear una agenda de qué proponemos para reformas legales, porque estamos en colaboración con la bancada migrante de Morena, esperemos poder llegar a más diputados. Hay un diputado aquí de Chiapas que se vio interesado en lo que estábamos hablando, ya sabiendo de ti, pues ya le podemos comentar, mira, está esto y establecer ese vínculo porque también estamos en colaboración con la Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el exterior del CEN de Morena, en el cual su función es vincular a los mexicanos que están allá, pues con sus necesidades acá en México, y pues parte de esas necesidades son intérpretes, ¿no? Estamos también en cierta colaboración con el Instituto Nacional de Formación Política, en el cual pues aquellos que quieran agregarse, estamos con el apoyo de ellos, mucho material de lo que están haciendo, pero nosotros también ir creando algo diferente que a lo mejor por ser partidos políticos no pueden darlo, pero nosotros como organizaciones civiles sí podríamos empezar a cubrir eso. O sea, se intenta hacer un trabajo coordinado con el mayor número de personas. Tenemos aquellos que pueden, estamos compartiendo la información de todas las organizaciones para que haya un vínculo entre todos ustedes y que sepamos dónde podemos buscar por ahí. Una de las propuestas que decía, ya qué bueno que ya el consulado de Florida te tenga a ti para traducir, pero eso debería de darse en todos los consulados para que todos estuvieran atendidos y si no, buscar la manera en que en México exista una secretaría que permita exactamente hacer esas traducciones. A mí me tocó estando en juicio que cuando pedían traducción a un idioma que no había un intérprete ahí, hablaban por teléfono y la traducción era por teléfono. Pero estás hablando de idiomas de países en su totalidad, no de lo que consideramos como sea lengua originaria. Entonces aquí debería de crearse haber un protocolo para que si en una corte hay alguien que no habla la lengua originaria del país al que estén intentando interpretar, porque no nada más en México se habla lengua originaria, también en otros países, por lo menos en México sí que se puedan respaldar, como dicen el INALI, para hablar, oye, tenemos a este, traduce para defender sus derechos, que es una de las propuestas, ¿no? Ver cuántos son, qué es lo que necesita, dónde se necesita y sobre todo crear esa estructura para realmente darnos cuenta de qué es el trabajo que se está haciendo. No sé si aquí todos los presentes lo saben, pero creo que a ti, Cielo, fue a la que se propuso, no sé dónde quedó para ser coordinadora o algo así de los consulados, ¿no? Por parte del gobierno. Creo que mencionaste también eso de que si se proponía a una persona era por su capacidad, Ujú. por las cualificaciones que tiene, no solo por el hecho de ser mujer. Y aprovechando el año de la mujer indígena, se propuso mi persona para coordinación de los consulados. Al parecer hubo mucha oposición por parte de algunos políticos, otros interesados en el puesto y se quedó en el limbo. Esa propuesta quedó en el limbo. Igual no está de más seguir insistiendo con la presidenta para que eh, quizás revise mi currículum o los Exacto. senadores que revisen mi currículum y que esta propuesta no solo es porque soy mujer indígena y me merezco que me den este puesto, no, tengo todas las cualificaciones para poder ocupar ese puesto y las lenguas, los estudios, etcétera, y es cuestión de, a veces pienso que es cuestión de tiempo también. Todo va cayendo a su tiempo. Yo tengo el gusto de conocerte desde que estaba en la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional. Hay 2 veces, 2, 3 veces coincidimos en alguna de las reuniones que se organizaban. Eras la única que estaba por allá en Florida, al pendiente de lo que estaba pasando dentro del partido. Pero sí, al menos yo sí sabía de tu trabajo. Y uno de los intentos con este plan, porque es un plan de trabajo, es un plan de fortalecimiento de la comunidad en el exterior, es que todos conozcan porque mucha de esta gente que se opuso es gente que no conoce realmente el trabajo que están haciendo, tanto tú como todas las organizaciones que están aquí involucradas. Entonces, la idea es que se abra ese espacio para generar ese currículum, que aparte del que tengas, tú tengas ya el respaldo de estas organizaciones que están, tú o cualquier otra persona de las que estén aquí que ha venido trabajando. Se acaba de ir Raúl, que está haciendo un trabajo bastante
intenso e interesante en Canadá y en el cual también no es visibilizado y que son personas que no están buscando protagonismo, que están trabajando con la comunidad y como esos hay muchos. Y aquí tenemos que mostrarlos, ¿no? Aquello que pueda ser partidario, aquellos que quieran irse al partido que gusten, adelante. Yo soy militante de Morena, pero no trabajo directamente con Morena. Ayudo y esto es un trabajo de colaboración de mi organización, todas las organizaciones que están aquí presentes, unas que están en otras mesas de trabajo en colaboración con Morena, con lo que es la Cuarta Transformación, pero buscamos eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, está Pedro Villela, tiene su medio de comunicación en Estados Unidos, el poder organizar a lo mejor una entrevista, está en Mexican Solidarity Project, medio de comunicación independiente en Estados Unidos. No sé si ya has tenido la oportunidad de conocer a cualquiera de estas dos No, organizaciones. Entonces, hagamos eso, el poderle informar, porque estamos contra los poderosos, que son los que están eligiendo quién se ponen en los puestos. Todo pasa por algo, yo creo que a su debido tiempo llegará. Yo ya más o menos sabía de toda tu labor, pero el chiste es que todos los demás se enteren. Si estás dispuesta a eso, pues igual lo platicamos para que pues Pedro te entreviste, que Meishu, que es la encargada de Mexican Solidarity Project, te entreviste para su boletín. Aquí creo que se puede hacer una reunión también a lo mejor con la Sabatina Migrante, porque tiene mucha gente que no sabe, que muchos de ellos por no saber y seguir la ola de las personas se fue con esto de no apoyar tu nombramiento, ¿no? Entonces queda abierta la invitación. sí, claro, yo estoy siempre dispuesta, soy materia dispuesta, siempre. Perfecto, gracias, Cielo. Yo hago los arreglos. Adal y después Pedro. Ok, gracias. Gracias por darme la palabra. Ok, es la primera vez que te conozco, cielo. Oí hablar de ti cuando pasó todo eso que estaban, que sí, que no, que fue, que vino, que la trago, que no tenía el gusto de conocerte, pero sí vi que armaron un borlote ahí. Pero pues como yo no sabía ni qué, pues no opiné. Hasta ahora tengo el gusto de conocerte y saber de lo que haces. Entonces, sí, Y una cosa que quiero aclarar también, y quiero aprovechar el momento, y creo que es momento de empezar a hablar, porque yo siempre he sido muy, muy reservada, muy callada, casi nunca me atacan, pero cuando lo hacen, a veces hago uno que otro comentario, pero en estos tiempos yo he estado reflexionando mucho y siempre he pensado decir, yo creo que es el momento de empezar a dar a conocer mi trabajo, lo que soy, quién soy, qué he hecho, qué he estudiado y cuáles son mis capacitaciones, pero también aclarar que yo no tengo padrinos. Yo empecé desde abajo, yo llegué como migrante indocumentada, mujer indígena, el grupo de los más vulnerables en el 2005 y empecé desde abajo. Yo, hay gente, yo escuché que algunos comentaron de que yo estaba padrinada por fulano, por sutano, y digo, no, no, yo por ese lado no soy de esa clase política, no soy de esa escuela de la política que llegan con padrinos y que le debe su carrera y su lealtad a una sola persona, a una sola forma de resolver y hacer las cosas, cuando en realidad deberíamos enfocarnos en la justicia y en lo que es justo para los paisanos migrantes. Así es. Pues, ok, gracias, Cielo, gracias, Adal. Adelante, Pedro. Bueno, manejando, pero igual puedo platicar. Un gusto, Cielo, en conocerte. Creo que el trabajo que haces es muy bueno y creo que sí es necesario. Una vez escuché un dicho que decía, puedes ser el mejor producto, pero si no sabes que el producto existe, la gente no lo va a comprar. Entonces, creo que el potencial que tienes y lo que sabes hacer, creo que lo deberías de dar a conocer para que entonces más gente se beneficie de lo que tú sabes hacer. Yo Entonces también creo que por el comentario. puedes, sí, creo que puedes utilizar esta plataforma, estos medios y pues este grupo de personas que estamos apoyando el movimiento y obviamente a la comunidad migrante para, pues para darte a conocer poco a poco. Eventualmente creo que sí llegará un punto en el que la gente te empezará a conocer y entonces ya puedes tomar más fuerza, Es obviamente. que me he visto un poco limitada por lo que trabajo en el Consulado de México. Y ahí como que te, ser de muy
perfil bajo. Claro, yo creo que lo que podemos hacer en conjunto, entre todos, es en cómo encontrar o tratar de buscar ideas en cómo poder darte fomento a más alcance y eso, ya sea por medio de entrevistas o por medio de, no sé, posts en Instagram o algo así. Creo que poco a poco vas a empezar a agarrar como ese efecto de snowball, el de nieve. Cuando va dando vuelta la bolita de nieve, más grande se va haciendo poco a Sí, poco. Entonces creo que puedes aprovechar la plataforma en la que estamos nosotros pues para ayudar, porque para eso estamos, para colaborar. gracias. Em, Quería comentar acerca de lo que había dicho Raúl. Creo que hablaba él de lo del el budget, el presupuesto para tratar de tener personas que traduzcan. Me pasó a mí cuando trabajaba para el condado de Fairfax County, aquí a las afueras de Washington, de DC. Eh, no con la gente mexicana, porque trabajaba más con personas que eran de Guatemala, que también hablan maya, pero creo que hablan otro tipo de maya. Entonces, pero también había personas que eran vietnamitas y de Afganistán, pero porque la mayor gente de la comunidad era de Guatemala, entonces el budget, el presupuesto del condado se iba para obtener un traductor de esa comunidad y para enfocar a las otras personas, para que no se quedaran sin la traducción, sin la información, se tenía que requerir del apoyo voluntario de organizaciones, no porque ya no había presupuesto, porque el presupuesto se fue con las personas que tenían más población en ese caso. Entonces, es verdad lo que dice Raúl, creo que sí, al menos yo lo he experimentado. Creo que el presupuesto se irá con las personas que tengan más población, desafortunadamente. Pero sí hay organizaciones que contribuyen a que las otras personas también obtengan ese tipo de información mediante una traducción o algo así. Y ya de último, em, esto es solamente un comentario en cómo unas personas se identifican. Lo mismo, hablando con esta comunidad de personas de Guatemala, cuando muchos de ellas, la mayoría eran mujeres, muchas de ellas no podían escribir y no podían leer, pero sí podían hablar. Em, y cuando platicaba con ellas, no se enfocaban mucho, para identificarse entre ellas, no se enfocaban mucho en dónde venían, por ejemplo, el pueblo en donde venían o la parte norte, la parte noreste, sino, sino más que nada decían ellas, somos de tal pueblo, pero hablamos MAM, la lengua que ellas hablan. Entonces siento que el lenguaje las identificaba para que ellas mismas conectaran, no necesariamente de dónde venían, de un pueblo o de un pueblo alejado de 2 horas o algo así, del norte, del sur, pero si hablaban la misma lengua o idioma o dialecto, eh, se identificaban de esa manera, como que hacían esa conexión por el lenguaje que hablaban. Y era solamente la única intervención que tengo, y eso por experiencia que lo viví cuando trabajaba con el condado. Gracias, Pedro. Sí, fíjate, el tema que quiero comentar es esas experiencias del presupuesto. En Estados Unidos son 52 estados y son más de 3,000 condados. Entonces, sí, si se pudiese llegar a convenios trinacionales o internacionales, un condado puede poner un intérprete y ese mismo intérprete, determinadamente los intérpretes que necesite, sí daría suficiente abasto, pero más aparte con los que ponga el consulado, como ahorita bien lo decía Cielo, ya trabaja en el consulado y puede hacer esas funciones. Parte de la propuesta es esta, no que cubramos en cada uno de los consulados todos los idiomas que se necesitan, eh, sino que entre todos los consulados y se cree una red para poder hacer ese servicio de interpretación. Pero también que es otro trabajo que se puede hacer desde México, lo que es la traducción de documentos para ofrecerles esa posibilidad, porque el día de hoy no sé si exista. Yo entré hace poquito al consulado de Detroit, no hay opciones ni siquiera para hablar con una persona,
no hay opciones para un idioma diferente al español. En el de San Diego tampoco. No sé si en algún otro sí En exista. ninguno, Mándeme. en ninguno. En ninguno, exacto. Entonces, y ahí hay y ese es un problema que traigo desde el 2020 que me ingresé a trabajar a Morena, que dentro de la Secretaría decía, necesitamos hacer traducciones a lengua originaria y nadie apoyó. No lo tiene. Y eso, Morena tiene un instituto del indígena, tiene una secretaría. Entonces, no es para decir, no hay quien lo haga, se supone que está en los mecanismos. El chiste es ponerlos a andar. Entonces, sí se puede crear una red sumamente grande para que no se cargue el trabajo con los pocos voluntarios que hay, que es uno de los grandes problemas, ¿no? No le puedes decir tú, por ejemplo, a Cielo, oyes, pues date a conocer cuando está ocupada atendiendo a la población. No le puedes decir a Raúl, oyes, date a conocer cuando está ocupado atendiendo problemas de gente que ya está ahí. Y entonces ahí es donde entrarían los medios de comunicación para decir, oye, es este trabajo que se está haciendo, porque al final de cuentas, todos los reporteros, youtuberos o aquellos que nos consideramos que podemos y que somos informadores, una de nuestras labores es investigar. Y para ello, pues hay que hacer un montón de trabajo para no esperar que ellos solitos, ahorita qué bueno que se dio el que el cielo está aquí, digo, yo ya tiene años de que sabía de su existencia, sabía de su trabajo que estaba haciendo en Florida, pero igual muy limitado y con la carga de trabajo que tengo yo, igual no me he dado la oportunidad de hacer lo que hice ahorita, ¿no? El apalabrarla para por lo menos ya 3, 4 reuniones. Entrevístala tú, que le entreviste un medio de Estados Unidos, Mexican Solidarity Project, le entrevisto yo en Hablemos de Migración, le entrevista a la Sabatina y ya de ahí de ser una voluntaria, ya empiezan a darse a conocer lo que realmente está haciendo, que creo que para eso estamos aquí. Bueno, no sé si hay alguien más Ah, que quiera. Ajá, adelante, Adal. también no sé, digo, ya estando en esta lógica, pues podrían invitarla a las regiones. Aquí el problema sería ver y uno de los grandes problemas, y qué bueno que traes eso, es invitarla. No hay, habría que impulsarlo si alguien puede, pero siempre los recursos están limitados. Muchas No, me veces, refiero ajá. a las regiones que está dividido Estados Unidos, así de la 1 a la 5. ¿Cuál Por tienes ejemplo, tú, sí, Diego? del instituto, no, Ajá. yo prácticamente, ahorita estoy al tanto de lo que está haciendo en la 3. Oh, Está hablando del Instituto de Formación Política. ujú. Sí, o sea, esto sería ya hablar con el instituto para que el instituto sea el encargado. Yo, nada más soy parte de colaboramos, pero no es el 100% por diferentes razones que se está cuidando las formas de cómo se hacen las cosas. Entonces sería el instituto a través de la Sabatina que se ponga en contacto y que abra estos espacios y los otros espacios que hay, que son una lista bastante amplia que todos pueden, una vez que te registras a las mesas de trabajo, todos tienen acceso a todas las redes sociales que estamos manejando, de todos. Entonces, en todos esos creo que es donde podemos hacer un verdadero canal de comunicación para compartirla de esa. Pero igual, si tú estás en una región, puedes invitarla para que en esa región hable sobre uno de estos temas de lo que está haciendo en el consulado. Que tener mucho cuidado también es proteger, porque ella bien lo acaba de decir, ella trabaja en el consulado y en automático viene la pregunta, ¿por qué no me dan cita? ¿Y por qué el cónsul esto? ¿Y por qué el otro? O sea, no, o sea, no mezclar. Se invita para un tema, no para escuchar las Exacto. quejas que van a otra instancia, que ella no es responsable. Entonces, tener mucho cuidado de eso. Si ella viene, sí, una cosa es que trabaje ahí, otra cosa es que lo dirija. Si realmente queremos reclamarle y eso, pues hay que impulsarla para que sea la coordinadora de los consulados. Y entonces sí, con todas le podemos exigir lo que sea. Ajá, pero sí tener Ok, mucho cuidado en eso, porque sí se tiende eso, que en cuanto llega alguien, como trabaja ahí, creemos que nos va a resolver los problemas de ese lugar. Y sí, no tienes es así. razón. Ajá, Porque, por ejemplo, una forma sería, no sé si conocen a alguien más que sea traductor y en ese caso hacer una sabatina, invitar a 2, 3 traductores y que se den a conocer, para no nada más meter a un traductor así como que lo quieres meter, ¿no? ujú, Si tienes a un traductor, por ejemplo, tienes a Cielo y tienes a otro, unos 2 o 3, entonces esas son las personas que están trabajando en los consulados y se va sobre lo que están haciendo, no sobre el ujú. consulado.
O sea, Y bueno, en preguntas este para caso yo ellos. los invitaría a que invitaran a Cielo como una activista promigrante, defensora de los derechos de la comunidad indígena en Florida, con muchos años de experiencia en eso, que entre sus funciones es traductora y ha hecho muchas cosas y que es quien la presidenta propuso para ser la coordinadora. Tanto se ha peleado en el exterior para que nombren a alguien del exterior en los puestos clave y en este tan importante que se tenía que haber cerrado filas y decir sí me parezca o no, independientemente, o sea, no voy a defenderla, ¿no? Pero es la posición, la importancia, la relevancia de que una migrante estuviera al frente de todos, la coordinación de todos los consulados, mismos migrantes de allá la tumbaron y por eso no se puede voltear a ver con seriedad a la organización de los migrantes. Tenemos que aprender de eso, que hay veces va mucho más allá de lo que yo pueda pensar de la persona. Si realmente queremos que un migrante está ahí, es el migrante que llegue y es la segunda vez que lo hacen. Cuando la Secretaría de Mexicanos de Selección estuvo Alvarado, Marta García Alvarado, no, muchos no la apoyaron, independientemente de lo que pudieran pensar de la compañera, era una migrante que estaba al frente de la secretaría que ellos tanto habían pedido que un migrante la dirigiera. Entonces, ahí es en donde sí hay que cerrar filas. Entonces, presentarla con esas credenciales y para que hable y se reconozca lo que está haciendo. Y más allá de querer tirar, creo que es momento de fortalecer a nuestros cuadros, a nuestros activistas que están allá, que ya la tienen sumamente difícil como para que todavía nosotros les estemos echando. Y digo, y no es por defenderla, la defiendo a ella y defiendo a cualquier migrante que está a punto de llegar a donde tanto hemos peleado que llegue un migrante y cuando es el momento decisivo, ¡pum! Es que ese no me gusta. Mejor que traigan a alguien más. Y esa es una pena, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Pedro, adelante. Sí, de último, creo que algún tipo de proyecto que pudiera ser beneficioso en un tema general, no solamente como un evento, pero un tema en general, fuera de utilizar como es, las personas traductoras para informar a la comunidad que hable esa lengua específicamente de temas importantes. Por ejemplo, yo personalmente tengo planeado hacer un proyecto de informar a la comunidad migrante, obviamente solamente en español, porque no hablo yo lenguas desafortunadamente, solamente es el español, pero mi proyecto es hacer algún tipo de serie, miniserie o video en el que muestre cómo se registra para el INE mediante, por el internet, pues. Entonces, con un video, ir mostrando paso a paso cómo es el registro del INE. Am, como digo, muchas personas a veces entienden mejor en su idioma. Creo que sería una buena idea, una iniciativa que esas personas que hablen el idioma hagan algún tipo de video informándoles de cómo se ingresa, por ejemplo, el registro del INE para poder votar en el exterior. ¿Me explico? En forma electrónica. Eh, Cosa que es difícil de hacer porque a mí se me complicó y yo que estoy en computadoras casi todo el tiempo, se me hizo un poco difícil. Asumo que otras personas que no están en computadoras mucho tiempo se les puede complicar más. Pero si se les explica y se les explica en su lengua natal, creo que fuera más fácil o abriría la posibilidad de que más votantes estuvieran participando en la próxima elección. Pero digo, eso ya es como un tema general, ya más, un Ujú. poco más grande, ¿me explico? Sí, Pero perfecto. personalmente creo que sería una buena iniciativa. Sí, igual Cuenten, Ajá, adelante, cielo. cuenten conmigo para Tzeltal y Tzotzil. Perfecto, sí, te vamos a agarrar la palabra, yo la voy a agarrar, te voy a estar voy a comunicar contigo para ver lo de las entrevistas en los diferentes medios que están colaborando con nosotros. Y tomando lo que dice Pedro, sí, a mí me interesa eso de informar de temas importantes y para eso son estas mesas, no para que el Frente de Amplio de Mexicanos Inmigrantes o Diego Torres venga y presente propuestas, sino abrir el espacio para la comunidad originaria de nuestro país, de cada país que nos puede llegar a ver. La invitación ya se hizo a Guatemala, Honduras, El Salvador, porque también tenemos gente originaria, gente indígena allá, que se sumen y que digan, necesitamos hablar de esto. Entonces, si hay propuestas por ahí, si es lo que tú tengas recogidas de la experiencia propia de la comunidad a la que tú has ayudado, que quieras traer a la mesa, no es que digas se va a hacer de esta manera. El chiste es traer estas propuestas para nosotros llevarlas con las instancias
pertinentes a que ellos hagan ese trabajo. Por eso es la importancia de la colaboración con la bancada migrante. O sea, ya tenemos representatividad en la Cámara de Diputados, en donde pues están hasta cierta forma apoyando lo que estamos haciendo con el partido Morena, que es el partido más importante del continente y que pues tendrá que voltear a ver eso. Si se está trabajando ya, pues ver si lo que está trabajando tiene que ver con lo que estamos proponiendo acá y si no, pues decirle, mire, esta es la agenda del migrante, de la mujer, del indígena, de la comunidad LGTB, o sea, de las mesas de trabajo que ya tenemos aquí, hemos venido elaborando propuestas. Y entonces ahí sí, en verdad sabremos cuáles son los temas importantes para la comunidad. Yo puedo decir, te voy a hablar de esto y a lo mejor eso es irrelevante para esa comunidad, pero si los escucho, sabré qué es lo que podemos hacer. Para evitarlo. Si realmente queremos que la comunidad indígena se registre para votar, saque su credencial, pues tendrán que ver un beneficio para ellos, que digan, sí, quiero registrarme porque qué significa. Y para eso son estas mesas de trabajo, es decir, a ver, ¿qué es lo que necesitan? Y yo para mí creo que el crear la situación para que muchos de los migrantes se regresen a México es bastante emotivo para que alguien realmente se anime. Muchos quieren regresar a su tierra. Si logramos hacer cambios significativos en México, cambios en la reforma migratoria, que a lo mejor muchos de ellos quieren no simplemente un permiso de trabajo para poder ir y venir de vez en cuando, si les podemos ofrecer ese tipo de incentivos para que nos apoyen, se van a unir a nosotros, pero mientras sigamos proponiendo cosas que le benefician a un grupo muy pequeño pero poderoso que ya está en el poder, difícilmente la comunidad se va a pegar con nosotros. Y el material que vayamos haciendo, pues podemos ver cómo sistematizarla, cómo hacer las traducciones, si se pueden, por ejemplo, si hace un video hay subtítulos, a lo mejor esos subtítulos se pueden distribuir entre todos los que estemos aquí para ver quién puede hacer esas traducciones. Va a ser un poco tardado porque casi todo es trabajo voluntariado, pero podemos buscar la ayuda del Instituto de la Mujer, del Instituto del Indígena aquí en México, para que nos ayuden a hacer ese tipo de trabajo y entonces ya ponerles esos subtítulos a todo lo que estemos haciendo. El día de hoy ya YouTube nos permite que yo me tardé un buen rato haciendo las traducciones de mis videos hasta que me di cuenta que YouTube ya me lo hace gratis, ¿no? Yo a YouTube le dices tradúceme en automático a inglés y te lo hace. Entonces ya hay tecnologías que lo están haciendo, entonces nada más es empezar a nosotros a crear las que no están. Solo que Ujú. comentario, la gran mayoría de la población indígena, no sé si todas, pero las del sur, específicamente las de Chiapas, no leen en la lengua indígena. Entonces, ahí nos podemos ahorrar mucho tiempo si hacemos los videos hablados y no. Hablados, ok. Ujú. Precisamente, fíjate, es una de las cosas importantes que yo puedo pensar, con que les traduzca, lo que ponga subtítulos ya van a entender y no, o sea, esa es la gran problemática de la Realmente, riqueza cultural que tenemos en México y la de personas, porque igual a mí me tocó ir hace unos años, pude estar unos días en San Cristóbal de las Casas y era increíble cómo hablaban la lengua originaria y el español al mismo tiempo. yo ahí Y decía, crecí, wow, o sea, me quedé maravillado. Ujú. el Sí. inglés, se hace toda la mezcla de lenguas. Entonces, tendremos que ir ahí para pedir esa ayuda, ¿no? Pero evidentemente la ayuda tiene que ser respaldada con acciones del gobierno en el que también estén dando en la comunidad para que hay un incentivo, si no, o sea, nadie va a ayudar porque sí. Y creo que ya no estamos en tiempo de seguir exigiendo que la gente ayude y ayude, porque el día de hoy México ya inició la transformación y parte de la transformación es esa, ¿no? Empezar a atender las necesidades de las minorías. Como les digo, esta mesa es muy poco atendida. Ha habido personas que dicen es que muchas personas juegan con el tema indígena para utilizar cierta publicidad. Estamos lejos de las elecciones, por eso me aventé también a hacerlo, para que no son cosas electorales, estamos buscando el beneficio de la comunidad mexicana en general. Si le va bien a los más pobres, le va mejor a los que están arriba. Entonces creo que ahí es donde hay que cambiar, no tenemos que realmente enfocarnos en primero, por el bien de todos, primero los pobres, que ya no se usa tanto en este gobierno, se debe de retomar esa frase, porque sigue habiendo pobres en nuestro país y de muchas índoles, ¿no? Entonces hay que redoblar esfuerzos, pero también lo del pueblo organizado, que también es lo que estamos buscando, el poder organizarnos. ¿Cómo le hacemos para que esto funcione? El poder conocernos. Y pues esta es la primera, bueno, nuestra segunda reunión de la tema
¿cómo se llama? De propuestas para migrantes indígenas. Espero que vaya a haber muchas más. Espero que Cielo, nos mandes ahí propuestas que tengas, que si conoces ya comunidades que están allí y que quieran participar, que los invites a que se unen. Ya estamos abiertos a todos. Les estoy mandando toda la información por correo. Hay un Google Drive donde pueden bajar toda la información también, ver quiénes están, qué organizaciones, cómo nos podemos ayudar. La idea es que esto crezca lo más que se pueda. Si dejamos solamente al partido que haga el partido, Morena, como digo, es el partido más importante del continente, pero igual es un partido. Va a buscar sobre ciertos objetivos. El gobierno, que es lo que buscamos con la bancada migrante, es cubrir absolutamente a todos. Aquellos que dicen yo no me interesa Morena, no hay problema. Te escuchamos y atendemos tus demandas. Eso es lo que estamos buscando. Pues no sé si haya alguna otra participación en alguien más. Si no, con esto daría por terminada. Con esta Yo, termina. yo Mándeme. quisiera dar un Adelante, último sí. comentario. Lo que dice Cielo es verdad. Muchas veces, si haces un video y lo traduces en subtítulos a la lengua o al idioma, al dialecto, creo que muchas personas sí no van a poder acceder o entender, porque a lo mejor y la lectura va a ser un poco complicado. Creo que en ese caso, en un video en el habla de ese dialecto fuera más eficiente. Ahora que lo que lo acaba de mencionar Cielo, me puse a pensar así rápido de que un video de esa magnitud que pueda ser tan informativo, por ejemplo, a las personas que, no sé, a lo mejor y son mayorías aquí en Estados Unidos, supongamos que de Oaxaca. Y si Oaxaca tiene elecciones, un video de ese calibre creo que sí pudiera afectar las personas. Me explico el resultado de las elecciones, porque le abres la puerta a estas personas que antes no podían acceder porque no sabían cómo, pero ahora las estás guiando en cómo lo puedes hacer y en su lengua natal y saben cómo hacerlo. Entonces creo que sí pudiera hacer un cambio en los resultados. Porque no, la verdad no tengo los datos en cuántas personas viven aquí que sean de Oaxaca, pero tan solo 100,000 votos quizás puedan hacer un cambio. ¿Me explico? Sí, sí, fíjate, yo sí tengo los datos, no te los paso ahorita porque me tardo en buscarlos, pero sí, ya ese estudio ya lo tengo. Pero esto abriría una nueva mesa de trabajo que sería de comunicación. Y creo que, y ves, se va abriendo cada vez un tema más. ¿Cómo hacemos para que sea una comunicación efectiva? Y pues ahí pues estarías tú al frente. Pues ya lo manejamos y lo platicamos con más calma en una reunión informativa posterior. Pues, creo que por esta del tema de migrantes indígenas, con eso llegaríamos. Al final les agradezco a todos los que estuvieron aquí. Adal, muchas gracias. León Calderón, José Antonio, doctor Mario, gracias por estar aquí. Pedro, Humberto, también un saludo por allá al norte de nuestro país. Y Cielo, pues también allá en Florida. Estaremos en contacto para continuar trabajando. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Diego.